Bueno, vamos a ver ahora unas definiciones. Gen dominante es aquel gen que siempre se va a expresar, no importa en qué condición tengamos. Un gen recesivo es aquel que no se expresa cuando el dominante está presente. Entonces, para que el gen recesivo se exprese, necesita que el dominante no esté presente. Los alelos son las distintas formas que puede tener el gen, es decir, el alelo positivo, el alelo dominante, el alelo recesivo. Un loci es la posición que ocupa un gen en el cromosoma. Entonces, por ejemplo, aquí es una posición. Entonces, en el loci que está enfrente, en la cromátida hermana, ahí va a estar el mismo gen. Los genes somos, bueno, un individuo se dice que es homocigótico cuando sus dos genes son iguales y se dice que es heterocigótico cuando sus dos genes son diferentes. Y bueno, ahora vamos a ver la definición de ploidía. La ploidía se refiere al número de juego de cromosomas que tienen las células. Entonces, habíamos visto que en la división celular, en la mitosis vas a tener una célula. Vas a tener una célula que cuando entra a mitosis dentro de lo que es la interfase, primero que nada duplica su material genético. Entonces, si tiene, digamos, un par de cromosomas amarillos y un par de cromosomas azules, lo primerito que hace es que duplica cada uno de ellos. Entonces ya no tienes un par, ya tienes dos pares. De hecho, era amarillo, no blanco. Entonces, de hecho, a esto se le llama tetrada, cuando tienes los 4. Y estos ya se empiezan a condensar de esta manera. Ahí está. Y bueno, ya después se separan y nuevamente vas a tener dos células, cada una con un par de cromosomas, nada más. Entonces, se dice que N es el número de cromosomas. En el caso de los humanos, N vale 23. Pero nosotros tenemos en total 46 cromosomas. Nosotros en total tenemos 46 cromosomas. Pues, ¿cómo está esto? Bueno, pues que los humanos tenemos 23 pares de cromosomas. 23 pares de cromosomas. Pero en realidad tenemos 46 cromosomas, porque son pares. Entonces, esta condición donde tenemos los 23 pares se llama en realidad, esta condición se llama 2N, que tenemos con los 46. Aquí entonces ya no vamos a tener 46, vamos a tener ¿cuántos? 92 cromosomas. Esta condición se llama 4N. Y si lo llevamos esto, si siguiera la división o si estamos hablando de una meiosis, al final nada más van a estar las células con un juego de cada uno. Más bien con un solo cromosoma de cada uno. Con un solo cromosoma de cada uno. Entonces, estas células sí son N. Estas sí son N, es igual a 23 completamente. Estas células, para marcar más, que nada más no tienen un par, sino solamente tienen uno, se le llama haploide. Se le llama haploide. Y entonces, esto que estamos hablando se le llama grado de ploidía o simplemente ploidía.
Y, por ejemplo, bueno, en los reportes científicos, siempre que lo trabajamos, siempre que tú vas a reportar, por ejemplo, un gen nuevo, una especie nueva, y tú ya hiciste la caracterización genética, lo que tú reportas siempre es la secuencia del genoma haploide. Siempre. Entonces, cuando tú comparas los distintos organismos, lo que vas a comparar es el genoma haploide. Porque hay muchas especies que tienen distintos grados de haploidía. Pues vamos a hablar de ellos. Entonces, por ejemplo, los humanos, bueno, sí, el humano se dice que es diploide. El humano es diploide. Entonces significa que tiene 2N. Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿verdad? Pero, por ejemplo, el trigo hay de dos variedades. Uno que es 4N y otro que es 6N. Entonces, el 4N se llama tetraploide. El que es el 6N se llama hexaploide. Tienen sus pros y sus contras. Por lo menos comercialmente hablando, el trigo tetraploide es un trigo que no sirve, bueno, cuando ha sido la harina, no sirve para hacer panificación. El almidón, el contenido de gluten, entre otras cosas, son distintos a lo que permitiría formar un pan decente comparado al hexaploide. El trigo hexaploide es el que sí se utiliza para la harina para hacer pan. Entonces, ¿para qué se utiliza el tetraploide? El tetraploide se utiliza para hacer pastas, lo que es el espagueti, la sopa de caracolito, letras, la que quieran mencionar, ese es tetraploide. También tiene otra característica especial, el tetraploide se enferma más. Es menos resistente a varias enfermedades, mientras que el hexaploide no. El hexaploide es resistente a la mayoría de las enfermedades, sobre todo enfermedades ocasionadas por hongos. Y bueno, calabaza. La calabaza es hexaploide. ¿Cuál otro? Uno ya no se ve, tendría que ser de este otro lado. Globus. Globus intraradices es aproximadamente no sé, como 1000N. Entonces, significa que tiene aproximadamente 1000 copias de su genoma. ¿Cuál otro? Pues bueno, en general todos los mamíferos en general, todos los mamíferos y la mayoría de los insectos son 2N, son muy delicados en ese aspecto. Y curiosamente las plantas entre mayor grado de haploidía tienen, normalmente es una ventaja adaptativa, mientras que en los animales, tanto mamíferos, insectos y otras especies, tener un grado de haploidía distinto al tradicional, por así decirlo, ocasiona problemas muy graves. Pues vamos a ver una alteración gachita. Hay unos casos muy raros, muy raros, donde el óvulo es fecundado por dos espermatozoides distintos. Entonces, al momento de que esto sucede, cada espermatozoide es haploide. Entonces, el óvulo tiene nada más un cromosoma azul. También va a tener un cromosoma azul. Tiene un cromosoma amarillo y un amarillo. Pero ¿qué pasa si es fecundado por dos?
Entonces, la célula resultante va a tener 3. Entonces, esta condición se conoce como triploidía. Como triploidía. La triploidía es una condición, pues, bastante severa. Los productos que llegan a nacer tienen alteraciones bastante graves que usualmente son incompatibles con la vida. Los niños que nacen con triploidías normalmente no viven mucho. Viven pocos días en realidad, porque son condiciones, sus alteraciones fisiológicas no son compatibles con la vida. Como habíamos mencionado en otro video, el tener 3 veces un cromosoma ocasiona alteraciones muy graves, pero pues ahora sí que tener 3 veces todos los cromosomas es mucho más grave, es mucho, mucho más grave. Y en plantas no. En plantas, curiosamente, se puede dar la haploidía. Les iba a hablar del ciclo de la vida, pero todavía no vamos a llegar a ese tema. Eso es un poco más complicado. ¿Cuánto me queda? 9 minutos y vamos a hablar un poquito de esto. Por ejemplo, existe entonces en plantas lo que es la haploidía. Cuando ustedes ven una planta haploide, vamos a dibujarla así. Es una planta, pues, menudita, chiquitita, con hojas, muy... vamos a dibujar roseta. Mejor vamos a dibujar una roseta. No me quedó la roseta. Vamos a ver. Algo así. Una roseta. Esa es una roseta, una planta chiquitita. Una diploide, que son la mayoría de las plantas, la roseta, aunque conserva sus mismas características, las hojas son mucho más grandes. Una tetraploide, aunque puede manejar también una roseta, sus hojas son muchísimo más grandes y abundantes, y en general la planta que presenta una tetraploidía es mucho más grande, incluso hasta en el tamaño de la raíz. A lo mejor esta raíz es muy pequeñita, muy menudita. Esta raíz a lo mejor ya es muchísimo más grande. Y esta raíz también normalmente pues, es mucho más grande para darle soporte a toda la estructura que está encima, toda la parte aérea. Bueno, esta parte se llama parte aérea. Es parte aérea, mientras que esta parte pues, es la parte del rizoma. La parte del rizoma. Esto es importante porque hay plantas que es la misma especie, pero tú cuando agarras y ves esta planta gigantesca y esta cosita de nada, tú las llegas a comparar una con otra y dices, ¿a poco son de la misma especie? Ni siquiera la forma de las hojas tiene nada que ver. A lo mejor aquí está la hoja si la ampliamos, se ve así como si fuera la hoja de un trébol, así pequeñita, así medio formada. Y entonces esta hoja está hasta lobulada, así como si fuera... No, casi no se ve eso. Aquí se ven las venas bien saltadas de la hoja y todo, y aquí ni se ven las venas. Las tienes que ver con microscopio para ver ahí las venas bien chiquitas, y son de la misma especie y todo, las plantas. O sea, ¿qué es lo que está pasando? Que precisamente en plantas, por lo menos, el factor que se llama haploidía
permite que se desarrollen muchísimo mejor las plantas. Todavía no está bien estudiado el mecanismo de cómo funciona y todo eso, pero eso es algo así como que muy notorio en las plantas, precisamente por eso se han querido generar nuevas variedades de plantas, aumentando la ploidía o hacerlas más resistentes. ¿Cómo se dice? Un arma de doble filo, porque el meterte con la genética, con todo un genoma completo, puede tener muchas complicaciones. Hagan de cuenta que ustedes quieren hacer una cruza, es muy exagerado, pero digamos que quieren hacer eso, que van a hacer una cruza de una zanahoria que tiene una raíz muy predominante y una parte aérea pequeña. Ahí está la zanahoria. Y quieren hacer la cruza con una lechuga que tiene una parte aérea muy predominante y una raíz muy pequeña. Y entonces ustedes hacen la cruza y dicen, pues a lo mejor obtengo una planta que tenga las hojas de una lechuga y la raíz de una zanahoria, pero la vida te puede jugar al revés. Más bien la recombinación genética. Que tengas una planta con raíces de lechuga y hojas de zanahoria. Voy a subirle esto. Y puede suceder, o sea, este es un ejemplo demasiado extremo, es demasiado extremo, pero sí a lo largo de la historia de la agricultura, mejor dicho, que de la humana, a lo largo de la historia de la agricultura, se han dado muchos ejemplos de cruzas y selecciones donde tú estás seleccionando un gen únicamente y precisamente por seleccionar ese gen te estás olvidando de todo el background que lo acompaña y de todas las complicaciones. Por ejemplo, en perros, el seleccionar nuevas variedades de perros, pues estás seleccionando los perros que se ven más llamativos, estás dejando a un lado genes que tú no observas y que son importantes. Por ejemplo, la mayoría de los perros de raza pura presentan un retraso mental ya considerable. Es muy raro un perro que sea de raza pura y que no tenga retraso mental. Ya es muy raro. Hay perros que precisamente por la misma selección que tienen deformaciones óseas que les impiden una respiración adecuada, que les impiden caminar. Pues no vamos tan lejos, los perros chiquititos esos. ¿Vieron la chondroplasia? La chondroplasia en humanos que hace que genera un enanismo. Bueno, es el mismo gen en perros. Y de hecho creo que está ubicado en una parte que casi compartimos de un cromosoma con los perros, casi igualita. Y pues sí, el estar seleccionando lo que tú quieres, puedes seleccionar cosas que no quieres. Y normalmente pasa eso. Entonces, las plantas que tienen grados de ploidía distintos pueden presentar características, aunque fisiológicamente mejores para su supervivencia, puede que no sean tan importantes para la economía humana o para la agricultura. Entonces, otro ejemplo de esto, las manzanas. Las manzanas normalmente se reproducen únicamente por brotes. Tú tomas, pues hagan de cuenta que aquí tengo una planta, pero no es manzana, pero hagan de cuenta que tienes una ramita de manzana o de otro árbol. Entonces agarras, tomas eso lo hacen mucho con vid. Con vid también lo hacen. De que tienes así la rama, aquí tienen sus manzanitas o sus uvitas chiquitas. Entonces le pones una bolsa con tierra, aquí, le pones una bolsa con tierra, le pones hormonas vegetales, le pones su bolsita aquí y entonces después de cierto tiempo empiezas a sacar raíces y entonces agarras y cortas aquí y esto ya es una planta nueva. Esta es una reproducción vegetativa completamente. Esta planta es idéntica a todo el tronco que le dio origen. No hubo nada de juegos genéticos ni nada. ¿Y esto por qué? Porque no te conviene que haya, en el caso de las manzanas, no te conviene que haya recombinación genética, porque a veces en la recombinación genética se pierden algunas enzimas que permiten la acumulación de algunos ácidos orgánicos que le dan las propiedades a las manzanas, las propiedades organolépticas que nosotros valoramos, tales como el sabor o el aroma. Entonces, muchas veces las manzanas pueden salir amargas si tú las siembras directamente de semilla. Por eso casi no corren el riesgo de sembrarlas por semilla, sino que siempre es reproducción vegetativa. Y precisamente las manzanas que no tienen la calidad para ser comercializadas así a granel para el consumo humano, las destinan para fermentación y es de donde sale la sidra. Bueno, de donde originalmente sale la sidra.
Hoy cada quien hace la sidra como Dios le da más a entender, pero bueno. ¿Qué más? Otro ejemplo bueno, ya para el último ejemplo, ya para acabar la clase, los que hayan tomado pulque de algunas regiones, varía mucho dependiendo del maguey, de dónde se haga. En lo particular, me gusta mucho la variedad que se hace a partir de los de Tlaxcala. Pues obviamente tienen distintas propiedades organolépticas. Muchas veces los productores de pulque seleccionan sus magueyes de acuerdo a sus propiedades organolépticas. Y muchas veces no se la juegan, toda reproducción vegetativa no se la juegan con la reproducción vegetal, porque a veces en la recombinación se generan variedades que no dan el aguamiel con las características que tú deseas. Acumulan más algún ácido orgánico que otro, o acumulan menos azúcares, o acumulan otro tipo de azúcares, y no te dan las características organolépticas que tú deseas. Obviamente, si de la misma especie varía al hacer recombinación genética, continúas de una especie a otra. Por eso normalmente una vez que se establece un proceso con una sola especie y solamente una característica, tú lo que deseas es que tenga en lo menos posible variabilidad genética. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero bueno, yo creo que ya es todo por el momento. Bueno, ya los que tienen clase ya se pueden retirar. Al menos me quedo unos 2 minutos con los que tengan dudas de algo. Si no, pues ya también nos vamos. ¿Dudas, chismes, comentarios? No, profe. ¿No? No, profe, gracias. Entonces, Gracias, profe. nos vemos el miércoles porque el lunes no hay clases. Sí.